poquito de todo lo que tiene que ver con inteligencias artificiales aplicadas para el análisis de datos. Tengamos en cuenta lo primero, que es la IA. Pues recordemos que la IA es una inteligencia artificial, ¿no? Es un campo de la informática que busca que las máquinas realicen tareas eh, que normalmente requieren inteligencia humana. Por ejemplo, razonar, aprender, reconocer patrones, procesar lenguaje natural, etcétera. Recordemos que la IA también implica todo lo que tiene que ver con el Machine Learning. Recordemos que son esos algoritmos, ¿no? Eh, que aprenden de datos. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta cómo la IA se integra al análisis de datos. Primero, puedes tomar los datos, por ejemplo, esas calificaciones, la participación de los estudiantes, algunos trabajos escritos y esos datos de interacción en plataformas digitales, por ejemplo, cuando uno sube las notas de los periodos académicos, de todo lo realizado por los estudiantes. Además, también lo que hace la IA es analizar esos datos, ¿no? Para encontrar esos patrones, por ejemplo, esos estilos de aprendizaje o cómo se relacionan las mejores calificaciones y detectar prácticamente esos estudiantes que están en riesgo de pérdida de año o que tienen calificaciones muy bajas. También la utilizamos para hacer esas predicciones, ¿no? Por ejemplo, con el propósito de qué? De darle como ese apoyo adicional a los estudiantes a través de actividades que funcionen mejor. Por ejemplo, uno de los ejemplos reales o potenciales de uso de la IA en el colegio parroquial donde yo trabajo, y es que el colegio trabaja en sí con inteligencia artificial para analizar esas tareas de entrega, ¿no? Identificar también que esos estudiantes que están un poquito rezagados, ¿no? O que tienen problemas de aprendizaje. También, digamos, para analizar y comprender esos patrones que no evidencian, ¿no? Que no evidencian mucho que el estudiante pueda abandonar el aula. Y también para también identificar ese bajo rendimiento. También la utilizamos para que nos corrijan pruebas, como ensayos, trabajos escritos y que también nos dan una sugerencia sobre ese uso de ortografía que cometen los estudiantes con el objetivo de ahorrar tiempo. Algunas ventajas que tiene la IA en el análisis de datos y es que según Zambrano, algunas ventajas que esta proporciona va encaminada al análisis de datos, entre las cuales mencionan las más importantes, ¿no? Por ejemplo, mayor precisión en el análisis de grandes volúmenes de datos, porque pues recordemos que a veces hay muchas instituciones que manejan una escala o una mayor cantidad de datos, ¿no? Pues en este caso lo que hace es agilizar los procesos, ¿no? Y ya dejar de utilizar ese manejo de la información de forma manual. También pues hay unas intervenciones tempranas, el predecir los riesgos y con el propósito de actuar antes. También tenemos en cuenta que la personalización del aprendizaje, ¿no? Hay que ajustar esos procesos de aprendizaje, ¿no? Tengamos en cuenta que a veces tenemos unos grupos muy promedio que en muchos de ellos algunos van un poco rezagados. El objetivo es mejorar y promover la motivación para que los estudiantes puedan ir avanzando en su proceso académico. También nos permite dar esa retroalimentación mucho más rápida, ¿no? Hacia todos los procesos académicos, actividades que desarrollan los estudiantes. ¿Cuáles son esos riesgos y desafíos o limitaciones a considerar? Primero, es importante tener claro que cosas que la IA no hace, ¿no? O que pueden salir mal. Por ejemplo, la privacidad y protección de datos. Entonces, el uso de datos de estudiantes implica una responsabilidad. Es decir, quién accede, cómo se guarda, quién lo analiza. Eso. También tienen que tener en cuenta esos estándares de seguridad y consentimiento informado, ¿no? También hay unos sesgos que la IA también mantiene. Si tengamos en cuenta que a veces hay una desigualdad en los datos, ¿no? A veces esos historiales son muy parciales. La IA también puede reproducir esos sesgos, por ejemplo, en subestimando las capacidades de ciertos grupos con el objetivo de favorecer a otros. También hay una desigualdad de acceso, no todos los colegios, ¿no? Tienen el mismo acceso a hardware, a conectividad, a capacitación con el uso de la IA. Además, tengamos en cuenta que si la IA se adopta sin equidad, pues puede aumentar mucho más la brecha educativa y digital. ¿Y cuál es mi postura sobre todo esto en la implementación?
en el ámbito educativo de la IA. Primero, mi visión es que la IA puede ser una herramienta poderosa en el contexto educativo, siempre que se use de manera responsable, ¿no? Con una intencionalidad y teniendo en cuenta esas realidades que viven los colegios. Algunos puntos claves que se deben tener en cuenta y es que la podemos utilizar para el desarrollo de proyectos dentro de los colegios. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo lo utilizamos mucho con los estudiantes, utilizando a través de actividades interactivas, involucrando también a los docentes, tratando de que sean como un elemento de instrucción, como un elemento de poder interactuar con él y aprender. ¿Listo? Eh, Tengamos en cuenta que también nos permite esa retroalimentación automática y con el fin de qué? De que nosotros podamos corregir o también nos puede identificar, nos puede dar herramientas para nosotros proceder en los procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes. Uno de los puntos también importantes es asegurar la formación docente, ¿no? No solo técnica, sino también en ética, interpretación pedagógica, que también nosotros profesores sepamos distinguir esos errores y sesgos, ¿no? ¿Cuáles son esos resultados que realmente favorece al estudiante? ¿Qué nos puede proporcionar la idea en procesos digamos, pedagógicos? ¿Cómo implementarlos? Eso sí vuelve muy interesante realmente. Entonces, tengamos en cuenta que el uso excesivo de la IA también puede generarnos un poquito de esa autonomía, es de ser un poquito más crítico. Lo que lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como docentes es coger esa herramienta, aprovecharla de manera al máximo para aplicar esos procesos de enseñanza y aprendizaje que generen impacto en los estudiantes, que generen aprendizaje y que realmente, digamos, generen ellos esa reflexión de por qué es importante eh, ser parte del conocimiento y por qué es importante también ellos apropiarse del uso de la IA. Muchas gracias, espero que haya sido todo por hoy.